Hace algunos días, amado hermano, yo participo en un grupo de costarricenses en el Perú y estaban pasando el caso, esto entiendo que salió en Exitosa, de una mujer costarricense que tiene 40 años en Perú, que están contando un poco su situación, porque la cuestión es que ella tenía 40 años en Perú, pero no tenía documentos. Estaba indocumentada. Pero lo peor de todo esto es que ella había sido esposa de un pastor y este pastor la golpeaba. Lamentablemente, amados hermanos, ese tipo de noticias no es rara. No es raro encontrar hombres que se llaman cristianos y que terminan agrediendo a sus esposas. Y el problema en sí mismo no es compartir este tipo de información. Yo no estoy en contra que se comparta. Es más, los casos que se dan se tienen que exponer claramente, porque no puede haber ese tipo de comportamientos dentro del pueblo de Dios. Pero el problema es que cuando tal cosa se hace, lo que queda mal es el evangelio. A todos nos meten dentro del mismo saco y la gente piensa es que todos los cristianos son así. ¿Cómo debería ser verdaderamente un cristiano? ¿Cómo debería ser el comportamiento de la iglesia? La iglesia, amado hermano, debería ser como Jesús es. Y este relato que tenemos hoy en día nos va a ayudar a comprender mejor a Jesús. Para mí ha sido todo un reto este relato, porque si se da cuenta, estamos hablando de ciudades. De las ciudades de refugio, de las ciudades para los levitas, y ese es uno de los retos que tiene la predicación expositiva. Te hace pasar por textos que de repente no son fáciles de entender, pero que hay que enfrentar y hay que tratar de comprenderlos, y con la ayuda de Dios espero que a través de este texto podamos comprender mejor a Jesús y aprendiendo cómo es Jesús, podamos nosotros aprender cómo vivir. Recuerde, para hablar un poquito del contexto, que estamos ya en la parte final, incluso de todo el libro en sí mismo. Hoy estamos en el capítulo 20, 21 y simplemente llega hasta el 24. Ya estamos cerca del final. La tierra ya se distribuyó. Cada tribu ya tiene su porción. Josué les ha ayudado, lo vimos la semana pasada. Ya ahora lo que les toca a ellos es extenderse. Ahora vamos a ver los detalles finales de lo que es la repartición de la tierra. Es necesario abordar dos cosas importantes que Moisés mencionó cuando Dios le dio la ley o cuando vino la ley a través de él. Las ciudades de refugio y las ciudades para los levitas. Así que hoy vamos a estar estudiando cómo estas ciudades nos pueden hablar de Cristo. Comencemos viendo las ciudades refugio. El versículo 1 y 2 del capítulo 20 comienzan con las instrucciones del Señor. El versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Era necesario que en Israel se escogieran ¿qué cosa? Ciudades de refugio que Dios había mandado a través de Moisés. Y efectivamente, si usted lo busca, se lo dejo para que lo lea en su casa, Deuteronomio capítulo 4, versículo 41 al 43, Moisés había ya establecido 3 ciudades refugio al otro lado del Jordán. Recordemos que antes de cruzar el Jordán, ya cuando todavía estaba Moisés vivo, Israel había conquistado varias tierras al otro lado del Jordán. Tierras que luego llegaron a pertenecer a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Y allí Moisés había establecido 3 ciudades: a Becer, en la tierra de Rubén; a Ramot, de Galat, en la tierra de los Gaditas; y a Golán, en Basán, en territorio de Manasés. Y ahora era necesario que hubieran 3 ciudades más. En total eran 6 ciudades de refugio que se tenían que escoger. Las siguientes ciudades, como vemos en el mismo texto que hemos leído, va a ser a Cedes en Neftalí, a Siquem en Efraín y a Hebrón en Judá.
Ahora, ya sabemos que son ciudades de refugio y que ¿cuántas son? 6 ciudades. ¿Pero para qué servían? ¿Refugiarse de qué? Bueno, en aquel tiempo Israel, la ley de Israel estipulaba que si una persona cometía un delito, la ley pedía que la persona que cometía el delito fuera castigada en la misma medida de lo que había cometido. Usted habrá escuchado el vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso está en Éxodo 21, 23 al 25. Esto es un punto muy importante porque a diferencia de otras culturas de la época, Dios exigía un castigo proporcional al crimen cometido. En otras palabras, si a ti lo que te dañaban una persona, imagínate que jugando fútbol una persona, no accidentalmente, ya la mala, tú has visto cuando hay personas jugando fútbol que te hacen la falta, pero porque te la quieren hacer, y te dañan el pie, lo que tenía que recibir esa persona, ¿qué era? El mismo castigo. Si el pie se dañaba, el pie de esta otra persona tenía que sufrir. Esto, amado hermano, pone las cosas en perspectiva. Para nosotros es quizás algo, llamémoslo así, medio cavernícola. ¿Cómo que le voy a ir a hacer otra falta igual? Espérese un ratito, antes de que usted vuele a hacer patadas y hacer justicia por su propia mano, espérese un ratito. Lo que pasa es que en los sistemas judiciales de muchas civilizaciones de la época, los castigos eran desproporcionados. Por ejemplo, hay códigos legales donde si una persona robaba, la Biblia establecía que tenía que devolver lo robado más pagar una cuarta parte del valor. Por ejemplo, si yo me robaba 100 soles, tenía que devolver los 100 soles más la cuarta parte, 25 soles más. En otras civilizaciones, si tú robabas, ¿sabes cuál era el castigo? Te cortaban la mano. O sea, nada más tenías 2 chances para robar y que te agarraran. O si no, con el pie ya. 4 entonces, por último. Las civilizaciones de aquel tiempo eran desproporcionadas en ese sentido. La Biblia, la ley de Dios, en ese sentido muestra que los castigos tenían que ser equitativos. En aquellos tiempos tampoco había un sistema de justicia como el que tenemos hoy. Por ejemplo, si a ti te hacen un daño, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ojo por ojo, diente por diente. No, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vas a la comisaría, pones una denuncia. Hay todo un sistema legal imperfecto, yo lo sé. Imperfecto, pero hay un sistema legal que procura, o por lo menos debería procurar, por tu bienestar. Hace todo un seguimiento para que al final de cuentas se pueda hacer justicia. En aquel tiempo no había tal sistema como lo tenemos nosotros hoy. ¿Cómo se establecía la culpa de una persona? La persona era llevada ante los ancianos de la ciudad donde vivía y los ancianos establecían el castigo según lo que decía la ley. Pero en la práctica, la verdad es que muchas veces la misma persona ofendida o un familiar de la persona ofendida podía terminar tomando la venganza en sus manos. De tal manera que cuando alguien era asesinado, no era extraño que un familiar de la persona asesinada fuera a cobrarse por su propia mano la venganza. Pero había ocasiones, amados hermanos, en que el que moría accidentalmente. Moría sin pretender, o sea, la persona mataba a otro, pero sin pretender matarla. Por eso es que se establecieron estas ciudades de refugio. Deuteronomio capítulo 19, versículo 4 al 7 nos dice, lo leo en la traducción viviente: si un individuo mata a otro accidentalmente, sin enemistad previa, el responsable de la muerte podrá huir a cualquiera de las ciudades para vivir a salvo.
Por ejemplo, supongamos que una persona va con su vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Sigue diciendo el texto. Si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso, la persona moriría injustamente porque nunca antes había mostrado enemistad hacia el muerto. Así que para eso eran las ciudades de refugio. Si tú cometías un error que terminaba costándole la vida a tu prójimo, tú tenías la oportunidad de correr, porque recuerda que apenas se entere la familia de esa persona, van a venir por ti. Y tú tenías la oportunidad de correr hacia esas ciudades y según nos dice capítulo 20, versículo 4 y 5, que cuando llegaba un homicida a estas ciudades se iba a presentar a la puerta de la ciudad. Un comité de la ciudad iba a escuchar su caso, lo iban a introducir a la ciudad y protegerlo. ¿Protegerlo de quién? Del que viene buscándolo para matarlo, ¿no es cierto? Y lo iba a proteger hasta que sea juzgado. No es que se metía ahí ya libre, no. Una vez dentro tenía que ser juzgado por la ciudad y determinar si era inocente o culpable. Acá también encontramos un pensamiento, una forma de cómo Dios ve la justicia que para nosotros es normal hoy, pero para aquel tiempo también era bastante novedoso. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Primero tenía que pasar por un juicio antes de que fuese castigado. ¿Qué sucedía con el homicida? Deuteronomio 19, 12 y 13 nos sigue diciendo que dice, en ese caso, si los ancianos de la ciudad del asesino enviarán representantes a la ciudad de refugio para traerlo de regreso y entregarlo al vengador del muerto para que le quite la vida. Si aquí no mencioné esto antes. Si la persona de verdad le había matado la vida intencionalmente, queriéndola quitar, no accidente, sino que simuló que era un accidente, pero se comprobó que era culpable, la ciudad tenía que entregarlo a la ciudad de donde venía esa persona, y esa persona, ¿qué tenía que sucederle? Tenía que morir, vida por vida, es lo que establecía la ley. Como dice el versículo 13 de Deuteronomio 19, no sienta lástima por el asesino, limpia a Israel de la culpa de asesinar a personas inocentes, entonces todo te saldrá bien. Pero si esa persona era inocente, según nos vemos en el texto que tenemos hoy, en el versículo 6, nos dice, y quedará en aquella ciudad hasta que compadezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. ¿Qué tenía que hacer la persona que había matado accidentalmente? Se quedaba a vivir allí. Se quedaba a vivir allí. ¿Hasta que muriera quién? El sumo sacerdote. ¿Por qué la muerte del sumo sacerdote cambia la realidad del asesino? Acá no hay una seguridad en esto. Algunos teólogos piensan que era una cuestión bastante práctica, que el nuevo sumo sacerdote, para simplificarle la vida, para que no tenga tantos casos ahí en el aire, simplemente como que muere el sacerdote, se reinicia todo. Ya la persona puede volver a su casa porque ya fue encontrado inocente. Ya puede volver a su casa, listo. Otros ven en la muerte del sumo sacerdote una sombra del efecto expiatorio de Cristo, donde el sacerdote muere y esta persona finalmente queda libre de su culpa.
puede ser cualquiera de las dos. La Biblia no es muy clara al respecto. Lo cierto es que estas ciudades, amados hermanos, servían para mostrar la misericordia de Dios hacia el violador de la ley. Estas ciudades, si las podemos mencionar en una sola palabra, serían ciudades de misericordia. Porque recuerda que así sea accidental, la transgresión a la ley es transgresión. A final de cuentas es transgresión a la ley. Pero la gracia de Dios se extiende más allá en no solamente ver el acto que hizo la persona, sino también en empezar las motivaciones que tuvo. Y Dios perdona a esta persona porque pecó sin la intención de pecar. Y le ofrece una forma de cómo salvar su vida. Ahora, también recordemos que el sistema legal de Israel le ofrecía también perdón a aquel que intencionalmente violaba la ley. Si una persona violaba la ley, ¿qué tenía que hacer? Ir al templo, ofrecer un sacrificio para recibir el perdón de sus pecados. Obviamente había pecados de castigo capital. Así Dios te perdonara, si tú habías matado, tenías que recibir. Lo mismo que sucede entre nosotros hoy, ¿no es cierto? En los países que hay pena de muerte, o por lo menos en nuestro país, que creo que la pena máxima, como 35 años, creo que es más o menos, de cárcel. Para algunos eso es el resto de su vida. Si tú matas a una persona a los 70 años, estás seguro que vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Pregunto, ¿Dios puede perdonar a una persona que ha asesinado? Claro que sí. Pero aún así tiene que enfrentar el sistema legal, las consecuencias del sistema legal. Pero lo cierto, amados hermanos, es que estas ciudades entonces nos recuerdan que Dios es misericordioso. La tierra prometida es un lugar de misericordia. Ahora, por el otro lado, llegamos al capítulo 21 y encontramos en los primeros 3 versículos que los levitas vienen al sacerdote Eleazar y a Josué y a los padres de a las cabezas de los padres de las tribus de Israel, y vienen con una petición. Mira el versículo 2. Dice: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos. ¿Sabe lo que es un ejido? Un ejido eran los campos alrededor de la ciudad donde los ganados podían pastar. ¿Ok? Con sus ejidos para nuestros ganados. El segundo caso también trata de ciudades. Vienen los levitas y les dicen: necesitamos que nos entreguen nuestras ciudades. Y efectivamente, Dios había mandado a los levitas. Si usted se da cuenta y se fija en un mapa de Israel, nunca vas a poder encontrar el territorio de Judá, que es gigantesco al sur. El territorio de Efraín, de Manasés, que tiene 2, uno a cada lado del Jordán. El territorio de Rubén, de Gad, de Neftalí. Pero nunca vas a encontrar el territorio de Leví, de los levitas. ¿Por qué no lo puedes encontrar? Porque Dios los había escogido a ellos como sacerdotes. Y ellos, al ser sacerdotes, Dios les dijo una y otra vez, lo leo, Deuteronomio 10:9. Por tanto, Leví no tendrá heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Números 18:20. En su tierra no tendrán heredad ni posesiones entre los hijos de Israel. Yo seré su posesión. Números 18:23. Porque los levitas recibirán los diezmos en Israel por heredad, por su servicio que prestan, servicio del tabernáculo de reunión. ¿Por qué los levitas no recibieron una porción entre los hijos de Israel? Porque Dios se dio a sí mismo a ellos por heredad. En otras palabras, los levitas estaban adquiriendo algo todavía superior a las otras tribus de Israel. Las tribus tenían sus propiedades terrenales.
los levitas tenían el privilegio de entrar al mismo tabernáculo a ofrecer servicio a Dios. Era una posesión privilegiada sobre las demás tribus, y esa era la porción de los levitas. Ahora, esto no implicaba que los levitas vivieran en el aire y comieran aire. Es cierto que no te iban a tener una porción propia, pero necesitaban ciudades donde vivir. Tenían que tener tierras que cultivar. Necesitaban ejidos, lugares, campos para que sus ganados pasten. Y así como Caleb, lo vimos hace un par de semanas atrás, vino a Josué a pedirle lo que Dios había prometido, ahora encontramos a los levitas pidiendo lo que Dios les había dicho a ellos. Moisés había establecido que 48 ciudades de Israel tenían que ser entregadas a los levitas. ¿Cuántas ciudades? 48. Dentro de esas 48, las 6 ciudades de refugio tenían que ser para los levitas. ¿Por qué? Porque recuerde que en esas ciudades de refugio se iban a hacer juicios y se necesitaba que la gente que viviera ahí comprendiera la ley muy bien para no hacer injusticias. Por eso tenían que ser ciudades para los levitas. Y Dios había establecido que la tribu que tuviera más tierra diera más ciudades, y así en proporción. Cada tribu daba ciudades en la medida de la tierra que había recibido. Así que los levitas tenían derecho a participar, sí, de las ofrendas. Ellos podían tomar ciertas partes de ciertos sacrificios, pero eso solamente les alcanzaba o lo podían tomar cuando ellos estaban visitando o tenían servicio en el tabernáculo. Desde todo el tiempo después que ellos estaban en sus casas, tenían que vivir de la cosecha, tenían que vivir del criar ganados, tenían que sostener a sus familias de estas cosas. Así que el sostenimiento de los levitas era importante, porque ¿cuál era el papel que tenían los levitas en la adoración a Dios? Amado hermano, sin levitas no hay adoración a Dios. Imagínate que tú eras un israelita y tú eras de la tribu de Judá, o tú eras un rubenita, o tú eras de donde eras. Tú no te podías meter al templo, al tabernáculo en este caso, a ofrecer sacrificio. Tenía que ser un levita, hijo de Aarón, que ofreciera ese sacrificio por ti. Si no hay levitas, tú no podías adorar a Dios. Por eso es que este tipo de instrucciones nos muestran lo ligado que estaba el cuidado de los levitas con la adoración a Dios. Es más, es el problema que encontramos en el libro de Malaquías. Tú has escuchado el texto que dice: malditos sois con maldición, traed alimento a mi casa. Todo eso, lo que Dios está reclamando es justamente esto, que el pueblo de Israel se había olvidado de ayudar a los levitas, y por tanto los levitas no tenían que comer, tenían que ir a trabajar las ciudades, descuidando el templo, la adoración en el templo. Y mientras todo el mundo estaba comiendo feliz, los levitas eran descuidados. Sin levitas no hay adoración, y la adoración a Dios no se estaba dando a nivel nacional. Por eso es que Dios reprende a través del profeta Malaquías al pueblo de Dios, porque el cuidado de los levitas era asegurarse que iba a poder haber adoración a Dios. Entonces, estas ciudades para los levitas, en cierta manera lo que nos hablan es que para Dios la adoración es importante. No es solamente que Dios está cuidando de los levitas, sí, los está cuidando. Dios ama a su pueblo y les está protegiendo. Pero es necesario que los levitas reciban su porción, porque ellos no van a tener las facilidades de las demás tribus, y ellos tienen que ser ayudados para que no se distraigan en otras cosas y la adoración pueda seguir funcionando. De esta manera, amado hermano, vemos que la tierra prometida es un lugar donde la adoración tiene un papel prioritario.
¿Para Dios es importante la adoración? ¿Usted qué cree? Para Dios es muy importante que su pueblo le adore. Ahora, ya hemos visto los dos tipos de ciudades. En la ciudad de refugio vemos la misericordia de Dios expresada. En las ciudades de los levitas vemos la importancia que tiene para Dios que se adore. Pensemos cómo podemos entender mejor a Jesús a través de esto. Si la tierra prometida tenía lugares donde el pecador podía huir y refugiarse en el caso de que hubiese pecado, nosotros tenemos al verdadero y mejor refugio que nuestras almas necesitan. Amado hermano, en Cristo Jesús hay refugio para el pecador. No importa la gravedad de sus pecados. A la ciudad de refugio nada más podían entrar los que inocentemente habían matado. Pero a Cristo podemos ir todos los que con culpa y sabiendo que hemos hecho lo malo, hemos hecho en contra de Dios. Porque aquel que iba corriendo hacia la ciudad refugio, lo buscaba un hombre que lo quería matar, ¿sí o no? Pero ¿sabe quién va buscando el alma de aquel pecador? ¿Sabe quién es el que le va a cobrar cuentas a aquella persona que ha transgredido la ley de Dios? Dios mismo. Salmo 7:11 nos dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. De tal manera, amado hermano, que nosotros hoy se nos presenta la única oportunidad de refugiarnos, de encontrar el perdón de nuestros pecados. Tú, pecador, que Dios ha atestiguado el mal que tú has hecho, ese mal Dios lo ha atestiguado y solamente puedes tú refugiarte. ¿En quién? En Cristo. Si tú no te refugias en Cristo, tú vas a tener que enfrentar al mismo Dios. Por eso, amado hermanos, es que en estas ciudades de refugio, si hablan de misericordia, en Cristo vemos toda la misericordia de Dios desplegada, al mismo tiempo que toda la justicia de Dios. Porque Dios no es que pasa por alto los pecados como si nada, sino que los ha castigado sobre su propio Hijo, tus pecados sobre Él, para que tú seas perdonado. Pero las ciudades refugio también nos hablan de la importancia que tenemos, que tiene para nosotros ser justos cuando administramos la justicia. Las ciudades de refugio, si queremos ver una aplicación práctica de las mismas, nos enseñan que estas ciudades nos muestran que hay que tener cuidado de administrar la justicia, que podemos terminar castigando al inocente. Hoy en día, con el movimiento del feminismo, los hombres tenemos una gran desventaja. Es curioso porque el feminismo nació originalmente como un movimiento dentro de la iglesia que lo que buscaba era darle valor a la mujer, sí, y eso es bueno, pero de ahí se politizó, se desvirtuó completamente y más bien ahora se ha volcado la situación. Tú ves en las noticias cuando un hombre se le acusa de haber hecho algo contra una mujer, no se le trata como un presunto muchas veces. Esa persona se le trata muchas veces como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y no debe ser de esa manera. Como padres, esta enseñanza nos recuerda que tú no puedes castigar a tu hijo por una presunción de delito. Es que siempre lo hace. ¿Alguna vez te castigaron o tú castigaste así? No, es que siempre hace lo mismo. Pero ¿estás seguro que esa vez lo hizo? ¿Estás seguro? Amado hermano, tengamos cuidado. Todo aquel que puede administrar justicia tiene la responsabilidad de ser cuidadoso cuando la administra. Las ciudades de refugio nos recuerdan eso.
Ahora, por el otro lado, las ciudades de los levitas. Al pensar cómo Dios preparó estas ciudades para que los que pudieran servir a Dios puedan a tener un lugar donde vivir y donde cuidarse para que no descuiden la adoración. Podemos ver, amados hermanos, en esto a Jesús como el verdadero sumo sacerdote. Recuerde que los levitas eran el puente entre Dios y el pueblo. Cristo es el puente entre entre Dios y nosotros. Y aunque Cristo no necesita nada de nosotros, Cristo no necesita nuestro dinero, Cristo no necesita de nada de nosotros para existir, porque Él es el Dios eterno. Pero debemos valorar su obra como sumo sacerdote sobre nosotros, cuidando, por ejemplo, la santidad que Dios nos demanda. Cuidando que Dios nos llama a vivir en santidad, y esa es la mejor forma de adorar a nuestro Dios. Amados hermanos, esto nos lleva a apreciar que lo espiritual es superior a lo material. Los tesoros en los cielos es superior a las cosas de este mundo. La porción, ¿sabe quiénes son el equivalente a los levitas el día de hoy? No es el pastor, somos todos los cristianos, porque todos los cristianos somos los que hemos sido llamados. ¿Se acuerda que Pedro nos dijo que somos real sacerdocio? No dijo que los pastores, los líderes son real sacerdocio. No, todo cristiano es real sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál es nuestra porción? ¿Este mundo? Mira, el terreno que te estás peleando con tu familia, ese terreno se va a quedar en este mundo. Este terreno se va a destruir. El día que el Señor traiga cielo nuevo y tierra nueva, ese terreno, ¿qué le va a pasar? Y si no, es que lo pierdes mucho antes. Pero nuestra porción es algo mucho superior a eso. Nuestra porción, ¿quién es? Él es nuestra porción. Por eso no debemos hacernos tesoros en los cielos. Para terminar, me gustaría que volvamos a leer los versículos 43 al 45 del capítulo 21. Versículos 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel, toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Es cierto, amado hermano, que Israel poseyó y habitó. Es cierto que ningún enemigo les pudo hacer frente, pero no se nos tiene que olvidar que fue porque Dios lo juró que así lo haría. Fue Dios la causa de por qué Israel tuvo, fue Dios la causa de por qué Israel poseyó, fue Dios la causa de por qué Israel venció. Dios es la causa detrás de todos nosotros. Dios es el que nos da la capacidad de hacer las cosas. Dios es. Por eso es que el versículo 45 es como el centro de todo el libro de Josué. Tú quieres un resumen del libro de Josué, es el versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este no es un libro de conquista. Este es un libro que testifica que Dios es fiel a sus promesas. Todavía hay promesas de Dios por cumplir.
Y podemos confiar que esas promesas se cumplirán sí y amén, nos dice el libro de Apocalipsis. Sí y amén, perdón, lo dice Pablo en Corintios. Esas promesas se cumplirán. Cuando el Señor regrese, amado hermano, no hay ni una sola de las buenas promesas que todavía estén pendientes que no se cumplan. Por eso es que nosotros podemos reposar en el Señor. Así es que a través de esta historia, nosotros podemos ver que Dios ha provisto justicia, pero también gracia. Que para Dios es importante que los levitas tuvieran su lugar, porque la adoración para Dios es importante. Y en todo ello podemos ver a Cristo detrás. Cristo es la justicia de Dios, Cristo es la gracia de Dios, Cristo es aquel sacerdote que está cuidando de nosotros, el que nos ha enseñado que lo prioritario es las cosas de arriba. Por eso, amado hermano, ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Las cosas de este mundo van a terminar. Esa rivalidad, ese deseo de venganza. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos. No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. No os venguéis. ¿Tú crees que eso que te han hecho a ti y que la justicia de este mundo ha pasado por alto va a quedar como un crimen sin castigo? No. Esa persona tarde o temprano va a tener que darle cuentas a Dios. Tú no tienes por qué vengarte. Más bien, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En lugar de vengarnos, ¿qué debemos hacer? Hale el bien. Dice que venzamos con el bien al mal. Nosotros estamos llamados a vivir de esta manera. Que el Señor nos dé su gracia para que lo podamos hacer, amados hermanos. Y que el Señor lleve nuestros corazones a querer cumplir su palabra.